Ahora, bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas de nuevo, como siempre, a nuestra cita de las clases abiertas entre semana a las 4 de la tarde. Mi nombre es Patricia Salamea, yo soy la decana de la Facultad de Artes y Humanidades y es un gran placer y honor presentar hoy a Alejandro Giraldo, que es uno de nuestros egresados del pregrado del Departamento de Humanidades y Literatura y también más recientemente de su posgrado. Hoy Alejandro nos va a estar hablando sobre extrapolar la realidad o de por qué escribimos fantasía. De nuevo, muy bienvenido Alejandro. Gracias por aceptar la invitación y por estar aquí hoy con nosotros de nuevo. Bueno, no, muchas gracias, Patricia. Hola a todos. Mi nombre, como ya dijo Patricia, es Alejandro Giraldo. Les quería hoy hablar de un poco como de ciencia ficción, de fantasía y de por qué escribimos y hablamos y vemos estas, digamos, producciones. Voy a compartirles mi pantalla. Bueno. Entonces, como les decía, quería dedicar este espacio a hablar de cómo en la escritura fantástica o en el hacer fantasía hay una lectura crítica y asimismo una puesta en valor de ciertos contextos, a veces más estructurales, a veces más personales, a veces históricos, sociales, de nuestra realidad, pero desde una perspectiva, digamos, imaginaria o fantástica. Me quiero detener en extractos e imágenes de ciertas obras del cine, la literatura y la televisión. Traje un montón de ejemplos, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. No creo que los alcancemos a ver todos. Para rescatar unos pocos ejemplos de construcciones discursivas fantásticas que tienen, entre líneas, una lectura crítica de situaciones, digamos, de la realidad, que además son una cosa constante. A la vez, veremos en estos ejemplos cómo en el acto narrativo literario, digamos, las obras llevan a cabo ciertas reconstrucciones, readaptaciones de esta realidad y en esta readaptación o reconstrucción lo que hacen es reinterpretar aspectos particulares de nuestro día a día, como ya dije, en un ámbito fantástico. Y esta reinterpretación a la vez que nos presenta a sus lectores y espectadores con posibilidades nuevas por lo fantásticas, también propone formas particulares de entender y organizar nuestra realidad, tanto en el presente como también a futuro. Primero, quería empezar con una definición rápidamente, una cuestión definitoria sobre qué es la fantasía. Porque además hay un debate, siempre hay un debate sobre dónde se acaba la fantasía y dónde comienza la ciencia ficción. Y para entrar en esa discusión, primero quiero hablar sobre la ficción a secas, es decir, entender qué es la ficción. Voy a ponerlo en términos literarios, pero creo que nos sirve también para hablar de narraciones también audiovisuales, que es lo que, o la mayoría de los ejemplos que les voy a traer hoy. La ficción, en términos sencillos, es una narración que simula, mediante ciertos recursos literarios, retóricos y poéticos, una realidad en cierto sentido cercana a su espectador. Y en esto, o para esto, la simulación que hace esta narración depende de una imitación cuidadosa y particular de esta realidad, que pasa incluso por la apropiación, de manera que se puedan identificar ciertos rasgos reales en este futuro ficticio, en este universo, perdón, ficticio. Por esto, en la ficción existe un carácter de verosimilitud que la hace efectiva. Es decir, que hace que quienes asisten al acto narrativo, al acto ficticio, crean o acrediten en este universo que se construye delante de ellos y puedan entonces participar de él. Traigo este ejemplo de una de las imágenes promocionales de una de las muchas películas que han hecho sobre Orgullo y Prejuicio, justamente para ilustrar que, digamos, la ficción no es necesariamente una ficción fantástica, sino que puede estar asentada en cualquier momento de nuestra historia, digamos, o de nuestro tiempo.
Esta cuestión de la verosimilitud que les decía es fundamental en la construcción ficcional de la narración, pues es la que nos permitirá o me permitirá como espectador o lector dejarme o dejarnos permear por el universo que tenemos delante. Es decir, si nosotros no creemos en el simulacro narrativo, si no encontramos una estructura retórica, una estructura poética, discursiva, social, incluso política que sea creíble, pues la ficción falla como historia. La ficción, o porque la ficción, como es una especie de imitación, de mímesis, aunque no es una fotocopia, una copia exacta de lo real, es una recreación, aunque falsa, a la que entramos o a la que queremos, en la que queremos creer, que es una especie como de pacto un poco que hacemos los lectores o los espectadores con el autor o el escritor de la obra. La verosimilitud además es importante en términos de la simulación como mimesis, en el grado de que, o en el sentido en que esta verosimilitud o similitud a la verdad nos permite sustentar ahí todo lo demás. Es en el carácter verosímil donde podemos eventualmente comenzar a creer que eh, Cara de Levine, que en esta imagen, pues es un hada, ¿no? O incluso también eh, es lo que nos permitirá creer que una mujer de clase media baja, cuya única aparente cualidad es ser cum laude en economía de su universidad, porque en todo lo demás está jodida, termina por ser dueña mayoritaria de una empresa, una de las empresas más importantes del país, y que además la contrató como la secretaria, que es de esconder porque es más bien feíta. Y además de ser la dueña de esa empresa, obtiene el amor del dueño de esa empresa, que además curiosamente es el responsable de quebrar la empresa y de hacer que ella termine, o uno de los responsables de hacer que ella termine como dueña de esa empresa. Estoy hablando, por supuesto, de Yo soy Betty la Fea. Y esta situación particular de Betty es creíble porque la historia está construida de tal manera que, a pesar de que es una Bogotá bastante prejuiciosa en 1999, la narrativa nos o desarrolla varios sucesos particulares que construyen la historia de tal manera que todo lo que sucede hace que creamos en Betty, nos cautiva eh, y bueno, nos permite entonces disfrutar también de lo que le pasa a Betty. Betty particularmente además es la reescritura de, digamos, un arquetipo histórico o de historia que es, tiene que ver incluso con Pride and Prejudice, que es una mujer de una clase social particular que termina casándose con un hombre de otra clase social distinta. Digo esto porque estas estrategias se replican a lo largo de la literatura y no solo pensemos en la literatura como los libros, sino aquí me gustaría incluir también a todas las demás producciones audiovisuales de historia, para decir que estos recursos no son específicos de uno o lo otro, sino que son cosas que la literatura comienza a compartir entre todos sus géneros. Y todos estos géneros, insisto, tienen como esta cosa de la verosimilitud. La verosimilitud, insisto, es lo que nos permite creer más adelante que existe la magia en una historia, o la fuerza, que existen los viajes interestelares, que existe un gobierno galáctico, que existe un reino oscuro que va a conquistar la Tierra Media y así. La ficción nos permite escribir historias o ficciones no solo basadas en una realidad, sino que también son fantásticas. Y como les decía, y porque traigo conmigo varios ejemplos de la ciencia ficción, quiero detenerme muy brevemente en esta discusión sobre la diferencia entre fantasía y ciencia ficción para decir que a pesar de que hay, digamos, diferencias particulares en ciertas cosas, en realidad son dos caras, son dos caras de la misma moneda. Y para eso les traigo estos dos personajes, Obi-Wan Kenobi de la Guerra de las Galaxias y Gandalf el gris y luego el blanco. Porque a pesar de que ambos pertenecen a universos distintos y a tiempos distintos, Obi-Wan es un monje guerrero futurista, mientras que el otro es un mago druídico de tiempos inmemoriales. Ambos son personajes también arquetípicos. Ambos juegan el papel del viejo sabio que debe guiar al héroe o a los héroes protagonistas de la historia en la empresa de salvar el mundo. Por un lado es la galaxia, por el otro es la Tierra Media.
E incluso estos dos personajes tienen un desarrollo similar. Ambos mueren en un punto de la historia para poder más adelante resucitar de cierta manera o volver a aparecer en la historia y así llevar a cabo ciertas acciones que le permitirán a los héroes salvar el mundo. Los personajes arquetípicos como estos responden, a pesar de que, digamos, el uno podría ser de una fantasía un poco más fantástica, el otro es una cosa más de ciencia ficción, responden a eh, cómo se estructura un relato. Es, digamos, algo que trasciende a las divisiones que podamos establecer entre estos géneros. Igual que las estrategias narrativas, como lo que comentaba ahorita con respecto a Pride and Prejudice. Les había traído una tabla que quiero que miremos súper rápido sobre, digamos, cómo podemos pensar esta división y cómo se va entretejiendo la relación de los géneros literarios. Uno podría decir que la ficción pertenece, o que la ficción, debajo de la ficción están un montón como de géneros y formas de escribir, entre ellos la fantasía, la ficción histórica, la novela negra, y debajo de la fantasía, debajo de la fantasía mítica, entonces hay otros subgéneros y lo mismo con la ciencia ficción. Una de las cosas históricas es que se habla sobre la diferencia entre ciencia ficción y fantasía mítica es que, bueno, primero, pues la ciencia ficción nace necesariamente de la fantasía, y la diferencia particular de la ciencia ficción con la fantasía es que hay un aspecto científico. Que sí, pero luego vamos a ver que en últimas pues terminan compartiendo cosas. Justamente, por ejemplo, en géneros como la distopía o el counterfactual history, incluso también con el terror. Se dice que Frankenstein es una de las novelas inaugurales de la ciencia ficción porque es un científico el que intenta revivir un muerto. Ese muerto se vuelve un monstruo y los monstruos pertenecen necesariamente a la fantasía. Yo voy a pasar aquí para no perder tanto tiempo en esta presentación, pero quería como que viéramos cómo de repente comienzan a haber relaciones entre un montón de géneros, como por ejemplo la épica, que es un metagénero literario y que influencia por un lado a la fantasía histórica, las fantasías históricas como El Señor de los Anillos, por ejemplo, pero también influencia el romance, que hoy podríamos entenderlo, o los romances, que podríamos entenderlos como un género ficticio, pero que en realidad también son un poco un metagénero que precede justamente a la ficción. Podríamos también conectar las fábulas con los cuentos de hadas, podríamos conectar a la novela negra con el cyberpunk, que es un subgénero de la ciencia ficción, que asimismo puede, pues es parte de las distopías. Podemos decir que las fantasías históricas y los space opera están conectados, que es, digamos, una relación natural, y así podemos ir atando muchos de estos géneros y todos los que además hacen falta en este cuadro. Todo esto para decirles que este entramado de relaciones entre todos estos metagéneros, géneros y subgéneros que existen en general en la literatura y el cine, lo que son, o digamos, todo aquello que se escribe y se lee es, como lo define Roland Barthes en La muerte del autor, un espacio de múltiples dimensiones en el que se concuerdan y se contrastan diversas escrituras, ninguna de las cuales es la original. El texto es un tejido de citas provenientes de los mil focos de la cultura. Es decir, que todo, digamos, todas estas historias finalmente son una constante citación de cosas pasadas y de cosas presentes. Y quizá el futuro que proyectamos también en estas ficciones es un reflejo de estos presentes, de estas historias pasadas, repito, de estas citas, o son hacer estas citas que provienen de los mil focos de la cultura. Entonces quiero que nos quedemos más bien con esta idea, la literatura, y como les decía hace un rato, en la literatura incluyamos también la producción de historias audiovisuales, y que dentro de esta literatura hay una escritura que se dedica a hacer una ficción, y es una ficción en específico que se imagina cosas fantásticas, cosas que, digamos, en nuestra realidad de repente no podrían ser posibles. Pero a través de esta imaginación fantástica, lo que hace también es reimaginar y reescribir y reinterpretar cosas que suceden en la realidad. Quiero entonces comenzar con con mi primer ejemplo, que es una serie de Amazon Prime que salió el año pasado, muy buena, que se llama Carnival Row. Me interesa hablar de ella, sobre todo por la estructura sociopolítica que se construye en la historia. Los pongo un poco en contexto. Existe o hay una guerra entre dos facciones, el Pacto, que es una alianza de países humanos, contra la República del Burgo,
que es una república independiente humana, la única además que no es una monarquía, es una democracia, que tiene una alianza con los reinos mágicos, digamos, de Tirnanok, que es un continente al otro lado del mar. Y en ese continente queda el reino de Anunk, es el reino de las hadas. El pacto gana la guerra y se queda con Tirnanok, y entonces los habitantes fantásticos de Anun y de los demás reinos de Tirnanok pues se encuentran explotados y esclavizados de repente por la gente del pacto. Nuestra protagonista, de la cual no voy a hablar mucho, es una que se llama Viñet. Y Viñet trabaja en Tirnanok como contrabandista, consiguiéndole pasaje a todos aquellos compatriotas anuenses que quieran salir de su tierra porque pues no pueden vivir más ahí y viajar al Burgo a intentar pues tener una vida tal vez mejor. Resulta que pues el pacto la encuentra y entonces le toca a ella también salir corriendo para el Burgo. Y cuando logra llegar al Burgo, se da cuenta que sus compatriotas, que son los Fey, F-A-E, que es una forma plural de decir hadas en inglés muy viejo, pues tienen una condición social bastante deplorable. Son básicamente migrantes, migrantes ilegales, perdón, refugiados. No tienen una participación política y no tienen una garantía de derechos. Son ciudadanos de segunda clase a lo mucho, simples migrantes ilegales a lo menos. Y todos estos personajes llegan a una serie de calles o un barrio que se llama el Pasaje Carnival. Carnival Row, que es el título de la serie. Allí ellos pues ejercen lo que pueden en términos de oficios. Brujería, que es algo que existe, digamos, en Carnival Row. Hacen de mercenarios, se prostituyen y etcétera. Este pasaje además es un lugar que está ubicado, digamos, en las márgenes del Burgo. Y ergo también es un lugar donde la fuerza pública no llega. O cuando llega, llega para hacer cosas ilegales. O para echarse una cana de aire en los prostíbulos de las hadas. Es, en fin, un lugar al margen, digamos, literal, de la ley. En la historia, entonces, de Carnival Row, que es lo que me interesa, hay dos temáticas muy actuales. La migración, por un lado, y la segregación. Por una parte, la República del Burgo, como un Estado, tiene que enfrentarse con los retos jurídicos, económicos y políticos, y sociales que implica tener una población migratoria gigante en un espacio muy reducido. Ellos tienen que legislar, ubicarlos social, política y económicamente, y además tienen que propender por la seguridad o decidir no propender por la seguridad de estos migrantes ilegales. En algún punto incluso el Burgo va a decidir separar por presiones de su población, separar a los Fey de los seres humanos. Luego están los Fey, que tienen que asumir los mismos retos en términos más personales, porque tienen que llegar a esta tierra que es distinta a ellos, cultural, geográfica y físicamente, y montar una vida. Además, tienen que vivir con el prejuicio de los humanos que los reciben y los miran como esta cosa particular. Y sobre todo tienen que subsistir con una cosa de la que se ha hablado mucho en los últimos años, que es el desarraigo de la gente migrante. Básicamente el hecho de que mi casa ya no es mi casa, me la quitaron y no puedo volver porque si vuelvo me matan. Y bueno, luego están los humanos del Burgo, que es bien particular porque se precian de ser liberales. El Burgo está planteado como esta república libre, emprendedora, burguesa, donde todo el mundo tiene oportunidades, donde hay una participación política de todos, y se enfrenta con esta gente que es diferente y deciden hacer lo contrario, no darles una participación política. Y además enfrentar todos los prejuicios que tienen con ellos, con esta gente que no es humana. Y bueno, empiezan una serie de conflictos en la historia entre los personajes, entre los humanos y las hadas como Viñet, que resultan, digamos, en la historia, de la cual no voy a hablar porque solo voy a hablar de esto. Bueno, esto pues no nos es, digamos, ajeno. Hasta hace no mucho estábamos hablando, y yo creo que si no fuera por el virus, seguiríamos hablando de las crisis migratorias que hay en Europa, por ejemplo,
el rechazo por la migración mexicana y latinoamericana en Estados Unidos, pero también estaríamos hablando de la migración, o incluso hoy seguimos hablando de la migración venezolana en Colombia, digamos. Son temas que son muy actuales. Carnival Row no está inventándose algo nuevo, está cogiendo una situación que vivimos, además, insisto, esta serie salió en el 2019, y la está, digamos, reconstruyendo en un imaginario fantástico, pero nos está hablando de las dificultades que tiene esta gente por no tener derechos, por no poder votar, por no tener una seguridad estatal que le permita salir a la calle de noche. Una de las cosas que pasa en Carnival Row es que se hunde un barco de migrantes y nadie sobrevive. Y los dueños del barco, que son del Burgo, están más preocupados por las pérdidas financieras del barco que por los muertos, incluso que por su propia tripulación. Son escenas que estamos viviendo y de las que estamos hablando y que son, digamos, pertinentes. Y con la migración además siempre viene esta necesidad de segregar y decir, esa persona que viene de otro territorio, como no creció en mi territorio, no es como yo. Entonces necesitamos separar esa gente de otros territorios o de otras naturalezas, por ponerlo de una manera un poco esencialista y peligrosa, que es algo que nosotros también hemos hecho. Traigo estos 3 ejemplos primero. La segregación de los negros en Estados Unidos, la segregación de los alemanes en Alemania, que además me parece particular que son muy cercanas en el tiempo. Estados Unidos se enfrenta a Alemania y le dice, oh, no segregues a tus judíos mientras ellos están segregando a sus negros, incluso hoy. Y luego también está el apartheid en Sudáfrica, que de las cosas que más me impresiona del apartheid es que sucedió hace 31 años. Estas son cosas, digamos, que siguen vigentes. Y para traer un ejemplo nacional, me gustaría hablar de este señor que conocí gracias al profesor David Solotkow, que se llama Luis López de Mesa. Luis López de Mesa fue un académico científico colombiano que trabajó como ministro en 2 gobiernos y en el gobierno de Eduardo Santos fue el ministro de Relaciones Exteriores entre 1938 y 1942, que casa con años de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial comenzó en el 39. Y durante ese ministerio, a pesar de que Colombia en algún punto le declaró la guerra a Alemania, y pues no, fue una declaración simbólica, por supuesto, durante ese tiempo, López de Mesa prohibió la expedición de visas a migrantes judíos que quisieran ingresar al país. López de Mesa tenía una obra bastante extensa sobre la organización etnográfica y racial de América Latina y de Colombia. Y entre sus obras, que están ahí listadas abajo, hay una que es el escrutinio sociológico de la historia colombiana, en la que él propone una división geográfica del territorio nacional que va desde el sur en Ipiales, por todo el digamos, por todo el Valle del Magdalena, más o menos, hasta la capital de La Guajira, que ahorita se me fue el nombre. Bueno, perdón. Y lo que él dice es que cuando uno traza y mira las gentes mestizas de un lado y las gentes mestizas del otro, encuentra unas diferencias para él problemáticas. Claro, toda esta teoría ya es problemática. Él básicamente lo que dice es que el mestizaje colombiano es un mestizaje inconcluso y fallido que tiene que intervenirse para crear razas más prestas al progreso del país. López de Mesa propone que los criollos blancos y sus mestizos de blanco e indígena son los más ideales para llevar a feliz término el progreso industrial e intelectual de la nación, y sus contrapartes negras, mulatas. Y los mestizos de todos estos con los indios, con los indígenas, pues son una raza haragana, perezosa, tonta, que necesita de la supervisión blanca. Esta supervisión blanca está garantizada en los territorios superiores del mapa, donde casualmente se encuentran los ingenios de Antioquia, de Valle del Cauca, y donde además pues hay más blancos. Y luego está el vasto territorio inferior, que es un terreno desafortunado de holgazanería y atraso, y pues que depende de los ingenios de toda esta parte noroccidental para pues progresar. Estas no son ideas que se hayan olvidado, digamos. Esto, insisto, con los ejemplos que les mostré antes, estos son cosas que siguen muy vigentes hoy en día. No hace sino 5 años,
Paloma Valencia, que es una senadora de la República de Colombia que sigue sentada en este momento en el Congreso, propuso segregar la población del Cauca en un Cauca para los indígenas y un Cauca para los mestizos. En este caso, los mestizos, en un sentido muy López de Mesa, pues son aquellos que están un poco más blanqueados que los indígenas. Todo esto para decir que Carnival Row no nos está trayendo temáticas lejanas y alejadas y fantasiosas, sino situaciones muy constantes y muy vivas, que reescribe y reinterpreta cambiándoles el nombre, pero hablando de ellos. En este sentido, el otro, por ejemplo, que para nosotros es un sirio, un mexicano, un venezolano, un indígena, un negro, un judío, aquí está representado como los Fey, un hada, un fauno, un pug, un centauro, etc. Que además, para el caso de Carnival Row, son extranjeros a la tierra, vienen de una tierra distinta, con costumbres distintas, y que vienen aquí a mi país a buscar oportunidad. Y en ese sentido, este país, que es el Burgo, en Carnival Row, representa también una democracia contemporánea, ¿no? Es un lugar que promete oportunidad, que promete vocería para todos sus ciudadanos, pero que en la definición del ciudadano, ese otro no entra, y que se parece mucho justamente a los problemas de migración que tenemos hoy en día en las democracias contemporáneas como Estados Unidos, Europa, Sudáfrica, Colombia y, bueno, el resto de la región. Y en esta misma temática es que les quiero mostrar la siguiente imagen, que es la fuente de la hermandad mágica que aparece en Harry Potter y la Orden del Fénix, que es el quinto libro de la serie. La fuente de la hermandad mágica es una estatua, bueno, fuente, que está en toda la entrada del Ministerio de Magia, que es el edificio gubernamental de los magos en Inglaterra. Y la descripción del libro la arma de la siguiente manera. En medio del atrio había una fuente. Estaba conformada por un grupo de estatuas de oro de gran tamaño, paradas en la mitad de una piscina circular. La más alta era de un mago de semblante noble, con su varita apuntando hacia arriba. Agrupados a su alrededor estaban una bruja hermosa, un centauro, un duende y un elfo de casa. Estos tres últimos, el centauro, el duende y el elfo, observaban a la bruja y al mago con ojos de amor y admiración. Y esta es una imagen, digamos, que plantea el libro que me llamó mucho la atención por varias razones. Y la primera es que, según la serie de Harry Potter, los centauros y los duendes, los goblins, tienen una pésima relación con los magos. Además, es una cosa histórica. Nunca se han llevado bien. Y eso ha dificultado mucho la relación entre estas tres especies mágicas. Básicamente hay una desconfianza con los magos porque los magos son arrogantes, son ladrones, nos engañan. Y los magos creen exactamente lo mismo de estas otras dos especies. Y luego están los elfos de casa, que son básicamente una especie esclavizada por los magos. Viven toda su vida sujetos a sus amos, sin posibilidad alguna de tener propiedad, de ser libres, de hacer lo que se les dé la gana. Y que estas tres criaturas miren a los magos con alguna adoración, pues es bastante inverosímil, digamos. Y esa inverosimilitud es una estrategia del escritor, de Rowling, para construir una especie de discurso estatal del Ministerio de Magia. Es decir, esto hace parte del trasfondo político de Harry Potter. Como les decía, la estatua está localizada en el atrio del Ministerio de Magia, por donde todos los funcionarios entran. Y tiene un nombre particular, que es la fuente de la hermandad mágica. En inglés, Magical Brethren también puede ser traducido como hermanos, pero me gusta esta cuestión de la hermandad, ¿no? Que es una idea conceptualmente horizontal, pero vamos a ver que en realidad no. Y el mensaje de esta estatua es claro. Este espacio, el Ministerio de Magia, trabaja en pro de todas las criaturas mágicas. Somos una hermandad, pero también tiene una jerarquía de tamaño, que de hecho en historia del arte a esto se le conoce como proporción mágica. Y para eso les muestro esta, bueno, en la primera diapositiva les está mostrando la escena de la película. Aquí les muestro la ilustración del libro, que me parece que es más cercana a la descripción que hace Rowling de la estatua. Y como les decía, esta estatua tiene una proporción jerárquica. Los humanos son más grandes que las demás criaturas. Y además el mago es más grande que la bruja, que eso tiene, digamos, un significado discursivo evidente. Que es decir, los
magos importan más. Entonces, veamos, digamos, los duendes y los elfos sí son más pequeños que un ser humano según la serie, pero los centauros, de hecho, son más grandes que un ser humano. Detrás de este discurso de la hermandad, lo que esta estatua nos demuestra es que hay un discurso paternalista de los magos para con sus hermanos mágicos, que básicamente dice que los magos son más importantes, son mejores y por eso son los líderes naturales de la comunidad mágica, los que tienen que guiar. Y por eso me devuelvo una diapositiva, por eso me gusta esta ilustración de la estatua del mago del fondo, porque está como apuntando hacia adelante, ¿no? Como esta idea de yo llevo a la nación, que de hecho además se repite mucho en propaganda política. En el universo de Harry Potter hay unas jerarquías históricas que la narrativa pone en evidencia constantemente y que además constantemente cuestiona, que es básicamente la pureza de sangre mágica y la situación de cada criatura alrededor de esa pureza de sangre. Y arma una pirámide social estructural. En la base, digamos, está la escoria, entre comillas, que serían los humanos que no son magos, que no tienen sangre mágica. De forma satelital a esta base están las demás criaturas mágicas, los duendes, los elfos, los hombres lobo, los gigantes y así, que son una cosa que no alcanza a estar dentro de la pirámide porque no tiene nada que ver con los seres humanos, pero es mágica, entonces tiene una utilidad. Los duendes, por ejemplo, son excelentes herreros, entonces son quienes nos van a hacer las armas y las cuestiones de metal mágicas. Y los elfos, pues son sirvientes. Entonces, ahí hay como una supeditación de las criaturas mágicas. Encima de toda esta gente están los magos que nacen de padres no mágicos, que los llaman muggles. Y también los llaman sangre sucia, mudblood. Son sangre sucia porque no son sangre mágica. Nacen de sangre no mágica, pero pues tienen magia y terrible. Encima de estos están los mestizos, los que tienen sangre no mágica y los que tienen sangre puramente mágica. Y en el pináculo de la torre está pues todo el linaje pura sangre, que son aquellos magos que tienen familias 100% mágicas. Que además es una idea muy presente y que además está muy cuestionada, tanto en la obra, porque dicen es imposible mantener la pureza de sangre, como, digamos, en la vida real. Nadie es 100% nada. Y Rowling fabrica esta sociedad con estos prejuicios súper arraigados frente a la constitución mágica de los seres humanos y de otras especies que se ven no solo en los villanos, sino también en los personajes que queremos, como por ejemplo Ronald Weasley, que constantemente en la serie ejemplifica a este mago pura sangre, pero buena persona, que sin darse cuenta replica prejuicios. Él, cuando se entera que Rubius Hagrid, que es uno de los personajes de la historia, es gigante, automáticamente siente rechazo. Cuando se entera que Remus Lupin es hombre lobo, automáticamente siente rechazo. Cuando Hermione Granger, digamos, uno de los personajes principales también de la serie, funda un movimiento de liberación élfica, el man dice, ¿pero para qué? Si ellos son felices sirviéndonos. No, como diciendo, ¿qué estás haciendo? Y el gesto, digamos, liberador de Hermione también tiene algo de paternalista ahí, ¿no? Y el man no se da cuenta, constantemente está replicando estos prejuicios, hasta en el séptimo libro, donde le dice a Hermione y a Harry que engañen a uno de los duendes de Gringotts, el banco mágico, para quedarse con la espada de Gryffindor y no dársela a él, que es uno de los tratos que hacen. Todo esto para decir que Ron y la estatua son representaciones de un prejuicio subyacente que existe en la sociedad mágica, y que está muy presente y muy latente y que muestra las contradicciones discursivas que existen en los eslóganes estatales y en los discursos sociales. En este caso, la hermandad mágica no es tal. Estas hermandades que se proponen discursivamente desde el Estado, además, no son horizontales, porque cada criatura al final tiene un puesto en una jerarquía estatal y en una jerarquía social. Y este puesto, en el caso de Harry Potter, se vuelve muy evidente cuando Voldemort, que es el villano, toma el poder del Ministerio de Magia, ¿no? Y cuando él toma el poder, de repente se institucionaliza una persecución, una catalogación de toda la comunidad mágica,
porque sale a relucir esta creencia de largo aliento que estaba subyacente abajo sobre quiénes están encima y quiénes están debajo en la comunidad mágica. Y ahora, pues, digamos, puede hacerse presente y hacerse presente de una forma violenta porque tiene un respaldo institucional que es el Ministerio de Magia. En el mismo Ministerio de Magia, además, montan una estatua, que es esta estatua de la Ilustración. Les muestro la de la película, que me gusta porque tiene como esta cosa como de que presiona hacia abajo, pero la de la izquierda es, digamos, la que está más cercana a la descripción del libro, y que básicamente es una estatua gigante de piedra de dos magos que están sentados sobre un montón de cuerpos de seres humanos. Seguramente son muggles, sangre sucias, mejor dicho, son todos aquellos indeseables que el régimen de Voldemort quiere desaparecer. Y en los libros comienza a haber una persecución sistemática. La gente acusa a magos de que son sangre sucia, que son sangre mestiza, y así. Y eso, pues, no es una cosa muy alejada tampoco de nuestra realidad. Nuevamente les traigo este ejemplo, pues, que nos toca mucho. Con lo que está pasando en Estados Unidos, por ejemplo, con el asesinato de George Floyd. Estas son unas fotos, a la izquierda son unas fotos de manifestaciones de blancos que creen en la supremacía blanca, que sacan la bandera de la Confederación de Estados Americanos, que perdió la guerra civil de Estados Unidos hace un par de siglos, con la bandera nazi, que es además una completa contradicción en la creencia americana de la libertad, norteamericana de la libertad, y además un trino de un chico que graba o que replica una grabación de una de estas manifestaciones en la que uno de estos eh, manifestantes grita: el KKK está aquí para quedarse. El KKK es el Ku Klux Klan, que es además una eh, organización de al menos un siglo de existencia, terrorista, porque ha hecho actos terroristas y que está dedicada a matar y discriminar a todo aquel que no sea blanco y cristiano, en cierto sentido. Y por el otro, al otro lado les tengo un ejemplo de una declaración de Vox, del partido Vox en España, que cuando vio que tumbaron una estatua de Cristóbal Colón, la afirmación que hacen es decir básicamente que somos, o que en Estados Unidos son unos malagradecidos porque Cristóbal Colón y los reyes católicos trajeron a América la civilización, cuando aquí lo que había era un montón de bárbaros dedicados a la esclavitud y al canibalismo, que además es una cosa bien particular porque está demostradísimo en la academia que en América no hubo canibalismo. Eso fue una cosa que curiosamente se inventó Cristóbal Colón y que luego el Imperio Español utilizó para justificar la conquista y la pacificación, entre comillas, de los indios en América. Entonces, no, pues son cosas que uno dice, uff, claro, es la institución justificando un tipo de acto vandálico y violento que, bueno, pues tiene serias consecuencias. Pero sin irnos más lejos, hace poco Josías Fiesco hizo estas declaraciones en una conferencia que dio en un programa sobre, a propósito del racismo. Y si no fuera porque hay una institucionalidad detrás de Josías que le permite darse el lujo de desconocer al otro y de ser indiferente, pues digamos que él quizás no se habría atrevido a ser tan inconsciente sobre lo que dijo. Y por eso pongo también esta noticia de noviembre del 2019 sobre el asesinato de indígenas en el Cauca. El primero en esta conferencia dice o compara el miedo que siente un negro cuando ve un policía en Estados Unidos con el miedo que siente él cuando ve, cito, una persona de X o Y color, o sea, no se atreve a decir negros, en una acera. Entonces, él cree que el miedo que él siente porque una persona que es más oscura que él lo va a atracar es igual al miedo que siente un negro cuando ve un policía y cuando siente que el Estado entero, la estructura estatal, se le va a votar solo por su color de piel. Y él cree que es lo mismo, en una indiferencia total por el otro, por las dificultades del otro y por los conflictos que tiene el otro constantemente contra los estados. Y luego dice, para, digamos, invisibilizar más el problema, que para él la discusión no está en si una vida vale más o la otra. Hombre, si una vida no valiera más que la otra, pues la noticia de que mataron indígenas en el Cauca importaría, ¿no? Tendría un impacto un poco mayor, pero entonces resulta que tú desconoces esto, no te das cuenta, o sí te das cuenta, porque probablemente, mejor dicho, bueno, Josías es todo un tema,
Y hay una violencia institucional que está justificada en un aparato estatal. Y esto, gentes, es lo que pasa en la hermandad mágica, digamos. Dentro de la hermandad mágica está contenida este monumento de la magia es poder. De la misma forma en que adentro de tantos discursos y afirmaciones, tanto institucionales como culturales, lo que hay es, en últimas, un desconocimiento por el otro y por las violencias a las que se enfrenta este otro. Bueno, ya se nos va acabando el tiempo, entonces voy a saltarme un poco. Bueno, les voy a traer este ejemplo súper rápido para hablar de una decisión para mí muy afortunada de los directores del Cáliz de Fuego, que disfrazan a los mortífagos, que son los seguidores del villano Voldemort, de maneras muy similares a cómo se disfraza el Ku Klux Klan aún hoy en día. Pero bueno, sigamos. La siguiente historia que les quería traer es el Rompenieves, que es un tren de 1001 vagones que atraviesa una tierra congelada por una debacle nuclear que la congela, valga la redundancia. Y para no demorarme tanto, bueno, el tren está separado por clases sociales dependiendo del tiquete que la gente pagó. Si uno pagó el tiquete más caro, están los vagones de adelante, que son los ricos. Si uno pagó el tiquete no tan caro, pues la clase media. Si uno pagó el tiquete barato, es tercera clase. Y luego los que no pagaron el tiquete y se colaron en el tren son los polizones y pertenecen a la cola. Y hay el Rompenieves es una historieta, es una novela gráfica, perdón, del 82 que tiene dos adaptaciones. Una en el 2013, que es una adaptación en inglés con actores anglosajones, pero es una adaptación coreana. Y una que está haciendo Netflix ahorita, que de hecho está bien interesante y van por el tercer episodio que les recomiendo que vean. Y hay un discurso sobre el orden y la posición predeterminada de las cosas, que es además un discurso medieval. Si tú naciste campesino, eres campesino y debes quedarte como campesino. Y en ese sentido, lo que dice el tren es, si tú compraste un tiquete de clase media, quédate en clase media porque esa es tu posición. Y ese orden además se conecta con una idea muy particular del balance de un sistema o de un ecosistema cerrado que es muy delicado. Entonces, en algún momento, Mason, que es, digamos, la vocera del dueño del tren, que es el señor Wilford, dice a propósito de comer sushi, que solo se puede 2 veces al año, y le preguntan cómo así que solo comen 2 veces al año si tienen este hijo de madre acuario, pues le están diciendo los de la cola que están viajando a través del tren. ¿Cómo así que solo comen sushi 2 veces al año? Esto no tiene sentido. Entonces, tienen suficientes pescados para hacer sushi. Y ella responde, tener suficiente no es el criterio, es el balance. Verán, este acuario es un sistema ecológico cerrado, por lo que la cantidad de sus unidades individuales debe ser controlada muy de cerca y de forma muy precisa para mantener el balance apropiado y sostenible. Y esto mismo es lo que le va a decir eventualmente el señor Wilford a Curtis, que es el revolucionario que está como liderando a toda esta gente de la cola hacia adelante, a propósito de el sistema o el balance sostenible de este ecosistema que es el tren. Le dice, cada tanto tiene que haber una revolución y que muera cierto número de gente para mantener el balance sostenible, que es una cosa un poco oscura. El concepto del tren, además, me permite hablar de un tema que me sirve de bisagra para lo que viene, que es con lo que quiero terminar, a ver si lo hacemos rápido, que es la arqueología. La arqueología, que es una palabra que combina la palabra arquitectura y ecología, es una gran estructura arquitectónica, pensemos, no sé, en el Burj Al Khalifa, una cosa inmensa, diseñada para reducir el impacto de los habitantes humanos en el medio ambiente, que es una idea, de hecho, en términos ideológicos, es una idea divina, porque la idea es que sea o está diseñada para ser autosostenible, de manera que recicle todos los recursos y todos los desechos que ella misma produce. Entonces, usa todo esto para producir energía, comida, agua, tratamiento, desperdicios, climatización y además le entrega a sus habitantes una vida cómoda. O sea, usted no solo va a tener lo básico, sino que además va a tener un poquito más. Y la ficción, digamos, la ciencia ficción, para ser específicos en el término, que es un poco contradictorio a lo que dije antes, se ha encargado de pensar esta idea no solo en términos de este concepto bello sobre cómo hacemos la vida humana autosostenible y poco impactadora, sino también en términos de cuál es el impacto social de poner y armar una estructura como esta en la vida real. En caso de que la humanidad se pase a vivir a una o varias arqueologías
quiénes son los primeros que ingresan en la arqueología y quiénes se quedan de últimos y por fuera en las márgenes, como por ejemplo en el tren. Hay ejemplos contemporáneos y adaptaciones de la arqueología montones. Así rápido que yo pueda pensar, les recomiendo una película que se llama Elysium, de que la arqueología es una estación espacial, y la novela Altered Carbon, que en la Tierra construyen como unas megaestructuras que flotan en el cielo, y allá es donde viven los ricos y que son justamente autosostenibles lejos de las ciudades. Y bueno, este tren, que no es una arqueología per se porque no es un edificio, pero funciona en cierto sentido como una arqueología porque además es autosostenible. Bueno, las arqueologías se inscriben, perdón, me salté este pedazo. La arqueología es un término que se inventa un arquitecto italiano que se llama Paolo Sorelli, que se llamó porque murió en el 2013, y que además puso en marcha la construcción de un pueblo arqueológico experimental que sí existe en la vida real, que se llama Arcosanti y que queda en Yavapai, en Arizona, en el condado de Yavapai. Y su historia es un poco de ciencia ficción porque Soleri se inventa o funda una corporación, una fundación que se encarga como de administrar el día a día de este pueblo que vive y se construye y subsiste a través de la gente que vive allá, que son estudiantes de arquitectura y voluntarios y profesores. Y digamos que todos ellos básicamente creen en este proyecto de la arqueología y van allá a tomar talleres de metalurgia, bueno, es bastante interesante. Por tiempo voy a seguir. Y la arqueología se inscribe en una pregunta, en una discusión, digamos, biopolítica de larga data, porque de hecho viene casi que desde el siglo XVII y que además tiene una vigencia grande a finales del siglo XIX, después de los ensanches, digamos, de las ciudades europeas en el siglo XIX, como París, Barcelona, Lisboa, digamos, en la academia arquitectónica sobre cómo vamos a organizar las ciudades del futuro, cómo nos imaginamos, cómo estructuramos y cómo construimos estas ciudades del futuro y además cómo ponemos allí a sus habitantes. Que es una discusión que está súper en auge, como les dije, desde finales del siglo XIX, casi que hasta la segunda mitad del siglo XX, y además en la cual hay un montón, digamos, de propuestas, como la ciudad radiante y el plan Voisin de Le Corbusier, las ciudades del metabolismo japonés, y ahí les puse una de las maquetas ganadoras del proyecto del centro de Skopje, que es la capital de Macedonia, las Plug-in City del Archigram inglés. Bueno, el proyecto de Brasilia, digamos, es una de esas propuestas sobre cómo pensar la ciudad del futuro. Y una de las ideas o de las posibilidades que estaba rondando desde finales del siglo XIX y que aparece en la literatura, y de eso voy a hablar ahorita, es, bueno, no me salto a mí mismo, el arquitecto Konstantinos Doxiadis le pone a esta idea nombre porque junta dos palabras en griego, oikumene, que es mundo, y polis, ciudad. La ecumenópolis, que es básicamente la ciudad-mundo, que es, digamos, a principios del siglo XX es casi como que la máxima expresión de una ciudad y que luego poco a poco, gracias incluso a la ficción, le vamos encontrando problemas. Una ciudad-mundo que dedica todo su territorio a la urbanización. Como les dije, es una imagen que ha estado presente en muchos imaginarios contemporáneos de ciencia ficción, y de las primeras manifestaciones que tiene en la cultura popular es en la trilogía de la fundación de Isaac Asimov, como la capital del Imperio Galáctico, que eso nos debe sonar porque hay otra referencia muy cercana que es con la que quiero terminar rápidamente. Los pongo en contexto. Aparece en las primeras páginas del primer libro de la Fundación, de la trilogía de la Fundación, y allí Asimov describe que diariamente, esto es importante, flotas de decenas de miles de naves llevaban el producto de 20 mundos agrícolas a las mesas de Trantor. O sea, Trantor no produce su propia comida, no es una arqueología, digamos, mundo, es lo contrario un poco, depende de otro, pero esto nos habla, por un lado, bueno, nos da una idea de la cantidad poblacional que habita allí, que son 40.000 millones, que digamos, si uno se pone a pensar en números de hoy, pues 40.000 millones se supone que en 50 años vamos a tener 50.000 millones de habitantes en la Tierra, pero bueno. Y también nos habla
de una cosa muy particular, de cómo se conforman los imperios, cómo el imperio se encarga de que su metrópolis, que no es necesariamente autosostenible, tenga toda una margen de mundos que la sostienen. Para Gal Dornick, que es el personaje que llega en estas primeras páginas a Trantor, esta es una obra maestra del ingenio humano. Él, cuando la ve finalmente por primera vez, porque no la pudo ver cuando se estaba aproximando en su nave espacial, dice esto: no pudo ver el suelo, estaba perdido en las complejidades cada vez mayores de las estructuras hechas por el hombre. No pudo ver otro horizonte que el del metal contra el cielo, que se extendía en la lejanía con un color gris casi uniforme, y comprendió que así era en toda la superficie del planeta. No vio ninguna de sus debilidades, no vio aterrizar ninguna nave de comida, no estaba enterado de la yugular que conectaba con delicadeza a los 40.000 millones de Trantor con el resto de la galaxia. Solo era consciente de la extrema proeza del hombre, la conquista casi completa y casi desdeñosamente final de un mundo. Y aquí hay varias cosas de notar. Gal está abrumado por esta, como él dice, proeza del hombre, que logró conquistar todo un terreno y que además tiene sujeto a otros tantos planetas para asegurar su manutención. Y piensa a la vez, nada de esto se ve desde la superficie, que es, digamos, un poco más del contexto que no está en la cita. Hay un horizonte gris donde no se ve sino metal. Y un local que está con él, de Trantor, le pregunta luego a qué altura cree que estamos. Entonces, Gal dice, no, estamos a 1500 metros, tenemos que estar altísimo. Y el tipo se ríe y le dice, no, estamos solo a 150. Y como para que se hagan una idea, la Torre Colpatria mide 192 metros aproximadamente. Entonces, este tipo está 40 metros más abajo que la altura de la Torre Colpatria. No está tan alto. Pues lo que pasa es que Trantor, como la concibe Asimov, no echó para arriba, sino que echó para abajo. Es como un hormiguero. Es una ciudad cavernosa y laberíntica que se extiende miles de metros por debajo de la superficie del planeta y que desde el espacio exterior, como le decía el auxiliar de vuelo a Gal cuando se aproximaban y le dijo que no podía verlo, lo que él realmente vería de Trantor por fuera no es nada. Trantor no sería más que una mancha gris. Trantor es precursor por excelencia de las capitales galácticas. 1951 fue el año de nacimiento de publicación de la novela, de la trilogía, la fundación de la novela Fundación de Isaac Asimov, y es pues en ese sentido el año de nacimiento de Trantor. Y Trantor, la idea de Trantor, se ha transformado mucho en los años recientes para hablar de o para pensar la capital. Justamente, cuando uno compara Trantor con su sucesor más moderno, que tiene unas torres kilométricas, pues el horizonte metálico palidece. Y aquí les estoy hablando de Coruscant, la capital de la República Galáctica, de la Guerra de las Galaxias y posteriormente del Imperio Galáctico. Es una joya reluciente en un universo ficticio de torres tintilantes, de poblaciones de cientos de miles de millones de habitantes, o sea, no son 40.000 millones, son cientos de miles de millones, que se encuentran en esta ciudad para vivir. Además, es la capital de un imperio, entonces es la silla del Senado Galáctico, es la silla del Consejo de la Orden de los Caballeros Jedi, ¿se acuerdan de Obi-Wan Kenobi arriba? Y es, pues, el centro de un imperio político, pero democrático, ¿no? Digamos, en este caso, uno podría igualar a la República de la Guerra de las Galaxias con la República Romana, y Coruscant sería una especie de Roma republicana antes del imperio y en la ciencia ficción. Un dato curioso, la palabra Coruscant viene realmente del verbo latino corusco. Si uno pronunciara Coruscant bien, sería Coruscant, que significa titilar o brillar, ¿no? Y está como asentada en esta idea de las torres titilantes, que además nos pueden recordar, en cierto sentido, a ciertas ciudades modernas que han surgido en las últimas décadas, como Dubái. Y como Dubái, digamos que se presentan para proyectar algún poder, algún minuto poder, dinero y belleza. Y se plantean ante sus visitantes y sus habitantes como, y aquí voy a parafrasear esta cita de la constructora de Mar, que es una de las responsables por la urbanización del centro de Dubái,
estas ciudades se presentan como centros dinámicos que catalizan la producción económica y, en el caso de Cursant, cultural, y cementan a la ciudad, a la idea además de la ciudad, como una red de influencia global. Para el caso de Cursant, pues esto es ser una capital galáctica. Para el caso de Dubái, es ser una de las capitales del Medio Oriente y una de las capitales del mundo hoy en día incluso. Pero, como todas las ciudades que hacen de un punto me enredé. Como todas las ciudades que hacen de punto culmen de un imperio, ya sea democrático o aristocrático o corporativo, y también como las arqueologías y como los proyectos de ciudad moderna, Cursant y Dubái y cualquier ciudad sufren de ser centros. Y los centros necesariamente tienen una margen que la gente por lo general nadie quiere ver. Cursant además proyecta una realidad particular sobre la ciudad mundo de torres kilométricas, porque resulta que no solo hay un centro territorial, digamos, no hay un centro en el sentido tradicional cuya margen lo circunda, sino que además hay un centro que cubre la margen, ¿saben? Hay una capa. Y de hecho, en Cursant no es una capa, son miles y miles y miles de capas de ciudades que se van cubriendo con nuevas ciudades. Y allí abajo ya no tintilan las ventanas contra el sol y las estrellas, sino que solo titila una luz artificial. El cielo, que es una cosa súper metafórica y muy de ciencia ficción, se vuelve un lujo. Ver el cielo, ver las estrellas, sentir la luz del sol es un lujo para la población que vive debajo de esas capas. Y uno creería como, pues, que eso es una cosa de ciencia ficción y que se queda en la ciencia ficción, es una cosa fantástica. Pues no. En el Cairo, esto fue noticia hace un par de semanas, el gobierno concesionó la construcción de una autopista que es el Axis del Rey Salmán, no voy a leer el nombre en árabe, y el Axis del Rey Salmán pasa por encima de un barrio residencial en uno de sus puntos. Y mientras que en las discusiones académicas actuales entre arquitectos y urbanistas se habla de que los viaductos elevados están mandados a recoger en áreas densas como esta, pues en la vida real y en pleno 2020 los gobiernos están concesionando obras de viaducto por encima de áreas densas y residenciales como en el Cairo y, sin irnos más lejos, la avenida Caracas en Bogotá. Y la gente, pues la gente que puede pagar un lugar mejor se va de esas áreas, se va para la capa de arriba de Cursant, y la que no se queda abajo y ya no tiene luz, que además me impresiona no solo la foto izquierda, sino la foto del lado derecho, como el puente ahí encima de la cara y la oscuridad debajo de ese viaducto. Esto no es un universo fantástico, es en la vida real, como decía la propaganda de ese canal TNT, pasa en la vida real, pasa en TNT. Y bueno, son las 5. Cursant me iba a dejar hablar de otro tema que es una conjugación fantástica, una conjugación maravillosa por ser capital entre el Imperio Galáctico y el Tercer Reich alemán, pero voy a parar aquí. Alejo, Alejo, Ah, señor. tómate unos minutos más que nos tiene a todos embobados. No se preocupe. Ah, bueno. Entonces echo para atrás. Gracias, Lucho. Como les decía, perdón, Cursant me permite hablar de un último tema, porque las ciudades capitales, no solo en su arquitectura visual, sino también en su arquitectura discursiva, presentan ideales políticos, y Cursant es esta capital de arquitecturas fantásticas y galácticas, y de representaciones culturales, pues me permite también hablar de justamente lo que ya dije, la estética capital, la estética de las ciudades capitales y la estética en general como un canal portador de mensajes. Resulta que George Lucas y luego los directores que le siguieron en la construcción del universo de la Guerra de las Galaxias se inspiró en un imperio muy conocido por todos que ya mencioné, para construir su imperio galáctico, que además es un imperio malo, ¿no? La ciencia ficción a veces fabrica imperios buenos, como es el caso de Dune, como es el caso del imperio galáctico de Asimov, y a veces fabrica estos imperios malévolos. El de George Lucas, el imperio galáctico de la Guerra de las Galaxias, pues es uno de estos malévolos, está basado en la Alemania nazi, en el Tercer Reich. Les traigo las banderas de ambas facciones y ustedes me podrían decir, bueno, pero esto es una coincidencia formal muy boba. No, hay una búsqueda discursiva en ambos
digamos, hay una búsqueda discursiva en la gente que hace la Guerra de las Galaxias, que ya no es solo Lucas, ahora también curiosamente es Disney World, por emular el imperio de la Guerra de las Galaxias y sus sucesores con el imperio nazi. Las relaciones formales, pues, son evidentes. Son los mismos colores, rojo, negro y blanco. Tienen además dos símbolos, y claro, la esvástica, que además es un robo cultural que hace Hitler a la raza aria original en la India. Pero ambos símbolos son símbolos cuyas fuerzas direccionales, que es una cosa de historia del arte también y de arte, como por dónde pasea el ojo en la imagen, sus fuerzas direccionales lo llevan a uno como al centro, y en ese sentido, pues un poco son imágenes que llevan o que invitan a pensar en la unificación de, bueno, de todo. Esta, pues, es una decisión formal bastante pensada de George Lucas y eventualmente de los demás directores de las películas, porque, como ya decía, atan activamente al Imperio Galáctico con el Tercer Reich. Desde la imagen visual, como en esta escena eliminada de las películas que acabaron de terminar de salir. La primera era The Force Awakens, y esta es una escena eliminada de The Force Awakens, que es una cita visual, es una apropiación casi exacta de el Zeppelinfeld, o de una de las fotos del Zeppelinfeld, que es el campo de reunión del partido nazi en Nuremberg, ¿no? Y digamos, la cita está ahí. Los tres banderones, estandartes del imperio, el camino que está entre los casas imperiales, los tres personajes que están viendo este campo, la estructura de atrás, es exactamente la misma foto. Estas son fotos además que ustedes pueden encontrar en el archivo del Instituto Getty. Y toda la construcción que hacen del Imperio Galáctico está basado en, digámoslo así, el tercer imperio alemán, el Tercer Reich. Bueno, perdón, pensé que tenía más imágenes. No solo es una cosa visual que hace George Lucas, sino que también es una cosa discursiva. El Imperio Galáctico busca la unificación de todo el mundo con un único ideal, que es una jerarquía donde encima está el ser humano y luego están todas las demás razas alienígenas, que se parecen necesariamente también a pues el discurso de la raza aria alemana. Bueno, fíjense que no me pasé tanto. Todos estos imaginarios que les traigo hoy son justamente para pensar, o son ejemplos de cómo la ficción, y en específico la ciencia ficción, coge una realidad, la transforma en algo, y en algún punto uno podría discutir, bueno, eso no es una estrategia efectiva, porque la gente, pues, no va a entender. Pero por otro lado, es efectiva porque hay gente que no quiere entender y se le están diciendo. Justamente, por ejemplo, en Carnival Row, cuando la gente dice, yo no quiero saber nada de migrantes, voy a ver, incluso cuando la gente dice, es que a mí no me gusta la ficción y el realismo, yo voy a ver, es una cosa de ciencia ficción porque a mí no me gusta, pues resulta que la realidad también se ve en la ciencia ficción. Todo esto porque, otra cita de Barth que me encanta: no hay una cosa original, no escribimos desde la originalidad. Aquí dice Barth, el escritor ya no tiene pasiones, humores, sentimientos e impresiones que sean suyas originales, sino lo que tiene es ese inmenso diccionario de citas de los mil focos de la cultura, del que extrae una escritura que no puede pararse jamás. No es una escritura estática, es una escritura que todo el tiempo se está rehaciendo. La vida no hace otra cosa que imitar al libro. Pensemos en estas imágenes de arriba, perdón. No, ¿me pasé mucho? Esto. La vida no hace más que imitar al libro. Y ahora, mientras me devuelvo por pelota. Y ese libro mismo no es más que un tejido de signos, una imitación perdida que retrocede infinitamente, es decir, que se cita
y se cita y se reconstruye y se repiensa y vuelve y construye imaginarios que parecen futuros, pero que en realidad son muy actuales, o que parecen pasados y lejanos, pero que están en la puerta de la esquina. Esa era la clase que les traía el día de hoy. Muchas gracias a todos. Pensé de hecho que me iba a demorar más y no. Muchas gracias a todos los que me acompañaron hoy. Tenemos de pronto, Lucho, un espacio para preguntas, unos 15 minutos. Aló, no lo escuché. Por supuesto que sí, Alejo. Súper, listo. Vengan, yo dejo de compartir mi pantalla. Y a ver, miremos el chat. Y Lucho, usted va trayendo las de Facebook como en otras clases, ¿verdad? Sí, si revisa el chat, mientras tanto está súper. Listo, súper, buenísimo. Bueno, Lina Narváez me dio la razón, pero eso no es una pregunta. Gracias, Lina. Lina Rojas Narváez. Ok, esta es una pregunta de Esteban de Laos. Saliéndonos un poco del tema y teniendo en cuenta los géneros y subgéneros y metagéneros, ¿cómo organizar una biblioteca por géneros? Es decir, ¿cuáles podemos considerar como los principales que subordinan sí o sí a los otros? Yo no creo en eso. Yo tengo mi biblioteca, de hecho, organizada por nación. Y las maneras en las que las bibliotecas se organizan, de hecho, es toda una ciencia. Si quisiéramos tal vez organizar las bibliotecas o la biblioteca por géneros, yo pensaría, bueno, primero pensaría en una especie como de cosa arcoírica. Igual hay libros que van a entrar en conflicto. Intentaría, por ejemplo, organizarlo más como por géneros generales. Por ejemplo, ficción contemporánea, poesía, fantasía, y en la fantasía pondría la ciencia ficción, épica, textos clásicos, romances que también entrarían ahí. Realmente yo creo que eso es una cosa muy de capricho. pero en definitiva lo que sí haría, digamos, y eso ya es un prejuicio de Alejandro, separaría la literatura, digamos, todas las narrativas históricas, ficcionales, medio reales, de otro tipo de libros, digamos. Yo sí separo la literatura, por ejemplo, de la teoría. Una cosa es la teoría, la filosofía, otra cosa es tal vez la historia, otra cosa es la historia ficcional, pero esa entra dentro de la literatura. Pero creo que ya es una cosa un poco más mía, también como de incluso cómo están organizadas las librerías. Daniela Marín dice, verosimilitud se refiere a una verosimilitud interna, entre comillas, que todas las cosas que pasen tengan sentido en el texto, no en nuestro mundo real. Sí, de acuerdo, total, claro. Lina Rojas dice, bueno, sí. Y también está muy de acuerdo. Alejo, si lee los comentarios bien para que queden en el video y para la gente que está en Facebook, que no... Bueno, claro, sí. Lina Rojas, a propósito de Harry Potter, dice, en el quinto libro se menciona que los goblins, o sea, los duendes, y otras criaturas se van a unir a Voldemort porque él les promete libertad, que claro, además es una promesa engañosa. Es verdad lo que dice Lina, los dementores también se unen a Voldemort y los gigantes también se unen a Voldemort. Un poco justamente porque está este prejuicio de la comunidad mágica que toda la vida les ha dicho pues que ellos no son magos, ¿no? Este discurso contradictorio de la hermandad mágica, pero que si uno se pone a pensar, pues en últimas, estas criaturas caerían un poco en la trampa, o mejor dicho, Voldemort lo que hace es que les pone una trampa populista para que voten por él. Y luego Lina vuelve a decir que Hermione es en extremo paternalista, totalmente de acuerdo con su organización para liberar a los elfos domésticos, porque además les elimina a ellos toda la posibilidad de agencia, total. Los obliga a ser libres, así ellos no quieran, que es una cosa complicada. Por ejemplo, en Colombia, en Antioquia sobre todo, y un poco influenciados por sus amos, muchos esclavos decían, es que yo no quiero ser libre, yo prefiero ser esclavo, ¿no? Y eso supone, digamos,
Bueno, es una paradoja, es una cosa un poco difícil de cómo se enfrenta uno a eso, cómo te obligo yo a ser libre si no quieres, ¿no? Bueno, en el caso de Creature, a Hermione lo trata de idiota, ¿sí? De hecho, al final, en el séptimo libro, Hermione se arrepiente de tratarlo como idiota porque Creature se redime un poco ante los ojos de los lectores. Pero sí, totalmente de acuerdo. Margaret Atwood sigue siendo Lina. Margaret Atwood afirma que las ideas que ella presenta en sus libros son temas reales, que ella jamás ha sacado algo de su cabeza. Pues, nuevamente, no solo que ella lo reconozca, es una escritora también de fantasía y ciencia ficción, que de hecho escribió esta distopía buenísima de la que Netflix hizo una serie que tampoco me acuerdo, The Handmaiden. Claro, pues todas estas cosas, digamos, por eso es que es relevante la cita de Barthes. Todas estas cosas tienen un trasfondo en la cultura. Muchas gracias a los que están diciendo gracias. Diego López Aguirre dice, lo que dices me hace pensar mucho en uno de los topos literarios que analiza Ernest Robert Curtius en su libro Literatura Europea y Edad Media sobre el libro como mundo. Gracias por la clase. Buenísimo, pero sería súper chévere que discutamos eso. Diego, ¿cuál es el topo literario de Ernest Robert Curtius? ¿Por ahí está López o se fue? Hola. No, lo que pasa es que hola a todos también, hacia el final de este análisis literario que él hace estas figuras retóricas que se repiten en diferentes textos de la Edad Media Latina, Europea, siempre hay una constante y es que el libro, cuando tiene esta premisa como de contar una historia que engloba, siempre el libro es capaz de encerrar el mundo porque lo inventa. Entonces, con toda esta clase de ficción, no creo que sea de ciencia ficción y demás, no creo que sea algo tan novedoso como lo hemos pensado, porque el libro siempre, o estas narrativas ficcionales, entre comillas, siempre tienen esa capacidad de crear un mundo, ¿no? Pues hay que pensar, no sé, en el inicio de la Divina Comedia, que este camino que hace Dante por infierno, purgatorio y cielo, pues no es más que un libro de ciencia ficción, en cierto, pues de ficción o de fantasía, si uno lo quiere leer en esos términos, en el que el libro es capaz de encerrar un mundo que, como Daniela Marín había dicho arriba, es verosímil en sí mismo, ¿no? Entonces que pues ahí demuestra que yo creo que lo que nosotros llamamos ciencia ficción o todos estos géneros fantásticos son géneros que muchas veces son muy reflexivos en su misma estructura narrativa, porque son conscientes que deben, por medio de la narración, como crear un sistema que los permita sostenerse, ¿no? Que es lo que están discutiendo un poco más arriba, que pues uno siempre asume que la fantasía es pues inverosímil o que uno no va a ver fantasía o ciencia ficción porque pues no quiere saber de la realidad, pero pues son géneros que son muy realistas en su manera porque pues analizan desde nuevas ópticas temas que están muy de, no sé, de moda o que están en nuestra realidad política. Era esto. Muchas gracias, Diego. Sí, pues es que, claro, son temas pues que se repiten. Pero sí, gracias, Diego, por traer esa imagen o ese topo de Curtius. Luis Antonio dice que muchas gracias, no, a usted muchas gracias por estar ahí siempre. Pensando en la conexión que hizo con la segregación en Colombia y el movimiento de estos días que está decapitando estatuas de Colón en todas partes, ¿qué obras de fantasía recomienda que hablen de estos temas aquí en Colombia? La pregunta es por fantasía colombiana. Sí. Ok, yo no conozco fantasía colombiana, al menos no contemporánea. Pienso que es hay otra discusión que me parece súper interesante sobre cómo se le pone este género. Pienso en Lo Real Maravilloso, pienso en Gabriel García Márquez, que a todo el mundo siempre le dice que es el realismo mágico y hay una discusión en la academia porque el realismo mágico es un término europeo para hablar de una cosa que ellos no entienden y que mejor hablemos de Lo Real Maravilloso, pero que necesariamente tiene cuestiones de fantasía. Y Gabriel García Márquez, yo creo que en todos sus libros, en su construcción de mundo macondiana, logra, yo creo que hacer una especie de realidad paralela a la realidad colombiana, que está basada culturalmente en la Ciénaga del Magdalena, en Cartagena
en las distinciones sociales y raciales que hay en toda esta comunidad costera y del interior de la costa, entre negros, mestizos, blancos. También hay una relación de toda esta gente, digamos, del país interior con las capitales del país, con Cartagena y además con Bogotá. Y en eso también se inventa todo un imaginario literario impresionante, en cierto sentido fantástico, que yo creo que vale la pena leer. 100 años de soledad, por supuesto, es la recomendación cursi y evidente. Los funerales de la Mama Grande, todo es que es una colección de cuentos, tal vez es de mis obras favoritas de García Márquez, que me hacen pensar como en la realidad. No recomendaría, por ejemplo, este libro, esta biografía que hace sobre Simón Bolívar. Me parece ya es un poco idealista, que es de sus últimos libros. Pero todos estos libros como más tempranos, como Los funerales de la Mama Grande, incluso 100 años de soledad, tienen formas de relatar a Colombia y sobre todo el interior de Colombia, claro, basados en la Ciénaga del Magdalena, que es también una región muy particular, pero que trae temáticas que siguen siendo muy actuales sobre cómo nos pensamos como nación, que incluso de cierta forma, y yo no sé si García Márquez se haya enfrentado alguna vez con los escritos de López de Mesa, pero recuerdan un poco también en cómo él escribe y cómo él comienza a separar cosas. A veces yo creo que él está pensando como estos hijos de madres quieren separarnos así y así estamos separados y vamos a hacer, bueno, en fin, voy a parar. Esa sería un poco mi recomendación de fantasía colombiana, porque la verdad yo no conozco ni fantasía ni ciencia ficción y estaría bueno conocerla, si alguien tiene alguna recomendación. Lina Rojas tiene una recomendación chévere sobre cómo organizar la biblioteca. Ella organiza, la librería Babel organiza por temas, océano, peces, detectives, ratones, que puede ser una forma muy, muy interesante de organizar la biblioteca. Carlos Arturo Serrano dice que hace parte de un club de fans de ciencia ficción que se reúne cada mes para hacer conferencias de divulgación. No tengo a la mano el cronograma completo del año, pero a ellos les encantaría esta presentación. Pues no, súper. Yo feliz de hablar de esto. Esto es uno de los temas que más me encanta. Entonces, de una. Acabo de caer en cuenta, voy a poner mi correo en el chat. Ahí lo acabo de escribir, entonces Carlos, si quieres me escribes por ahí y súper chévere. Andrés Tapias hace una pregunta. ¿Considera que hace falta una mayor y mejor representación de la diversidad sexual en la literatura de ciencia ficción? Para estándares contemporáneos, sí. Curiosamente, cuando uno lee la trilogía de la Fundación, Isaac Asimov en 1951, o bueno, en la década de los 50, que fue cuando sacó su trilogía de la Fundación, introduce un personaje homosexual. No dice que es homosexual. Y es una sugerencia, no es una sugerencia, el texto es clarísimo, pero es una frase que aparece muy disimuladamente. Habla de el alcalde, no recuerdo si es el alcalde de la Fundación, o uno de los políticos importantes de la fundación que está con su compañero. Y la escena dice que este personaje sale de la habitación, está hablando con otro político sale de esa habitación y entra a donde está su compañero desnudo y comienzan a hablar de cosas. Y una de las, acciones que toma este personaje es que mira a su personaje desnudo como con cierto placer. Para 1951 creo que esto es una representación gigante. No obstante, digamos, e insisto, para estándares contemporáneos sí podríamos tener una representación diversa de sexualidades y de géneros mucho más amplia. Acabo de acordarme de una serie que sacó Netflix, que es el remake de otra serie, Voltron, de los leones, que es una serie gringa que salió hace mucho tiempo, y Netflix hace un remake de Voltron, de los tigres estos robóticos, y uno de los personajes principales es gay. Acabo de caer en cuenta de eso, y eso es una serie para niños que está circulando ahorita, pero de resto sí, creo que sí.
¿Qué opina la distinción qué opina de la distinción que en ocasiones se hace entre literatura fantástica o de ciencia ficción para niños y adolescentes y para adultos? Me imagino que es como una opinión de valor, tal vez. Yo creo que, digamos, ambas tienen características particulares y tienen algunos fines un poco más comerciales, otros fines un poco más de fábula, de enseñanza. En términos como de valor de lo que es la literatura, no podría determinarle el valor. Yo sé que hay cosas que a mí me gustan por cómo están escritas. De hecho, incluso pensando en una novela de Young Adults o en una serie de novelas, me gustó mucho Los Juegos del Hambre. Me pareció que, además de que estaba muy bien escrita, de hecho casi es un ejemplo para esta charla, tiene toda una constitución política súper interesante. Hay otros que, por ejemplo, me parece que no están tan bien escritos, como estas series que que adaptaron a cine hace poco de Los Laberintos. Esa no me pareció tan buena, por ejemplo. Yo creo que tiene que ver más que ver como con el tipo de escritura, por cómo están escritos, que por, digamos, esta categoría mercantil de que si son novelas para jóvenes o para niños. J.K. Rowling, por ejemplo, los 3 primeros libros son novelas para niños, pero del 4º en adelante son novelas un poco más adultas. Y uno ve en cada libro el crecimiento o la madurez de la escritura para el público al que está destinado. El primer libro es para gente de 11 años, el último es para gente de 17 años. Y en eso también hay alguna maestría, ¿no? Lina Rojas vuelve, interviene, y dice que la fantasía en español, ay, gracias, Lina, en literatura infantil y juvenil. Bueno, Lina, para los que no saben, hizo una maestría en literatura infantil y juvenil, y si no recuerdo mal, hizo su tesis de pregrado en cosas de literatura juvenil, que no recuerdo. Entonces, Lina, todas las recomendaciones que quieras, me las mandas. En Facebook, Alonso Flores dice, pues si uno lo piensa, los libros como la Biblia han construido todo un mundo que se llama el cristianismo, solo que a diferencia de los textos de ficción, ha asumido una palabra como verdadera. Alonso, una de mis clases favoritas en el pregrado en literatura lo dio la profesora Giselle Bondervalde y se llamaba Biblia, mito y poesía. Y leíamos la Biblia justamente como un libro, como una obra literaria, que es una forma de aproximarse a la Biblia bastante fascinante, que les recomiendo a todos. Y sí, claro, un poco también lo que podemos quedarnos con esta charla es que no es característico solo de la ciencia ficción y de la fantasía reconstruir las realidades, es una característica general de la literatura, hablar de las realidades, que es algo que decían más arriba varios de mis compañeros, Daniela Marín, Elina y Diego López. Barranquilla 2132, yo he escuchado de ese libro, es un libro de ciencia ficción de José Antonio Osorio Lizarazu. Gracias, porque alguien me había mencionado algo de este libro y lo había perdido. Muchas gracias, Harold. También muchas gracias a Daniela, que me recomienda Una triste aventura, 14 sabios de José Félix Fonmayor. Tampoco lo conozco, pues a José Félix sí, pero el libro no. Y René Rebetes, o Rebetes, también lo recomienda Carolina, muchas gracias. Ahí, ok. Bueno, y Lina le está respondiendo a Harold que en los estudios literarios de literatura infantil y juvenil no se distingue por edades, sino que todos los fantásticos entran en nuestro corpus de estudio porque los lectores de la fantasía muchas veces son jóvenes. Eso es verdad, todos consumimos sobre todo ciencia ficción y fantasía en nuestras juventudes y luego en algún punto en la arrogancia de la edad creemos que eso ya no es para nosotros. Y pues no hay nada más lejano de la realidad. Juan Pareja pregunta, ¿qué lectura cultural se le podría dar a las ficciones de un autor como Borges? Bueno, Borges es un monstruo. No, a Borges se lo puede leer de muchas maneras, porque además Borges incursiona en formas de escribir muy diversas. Tal vez sus textos más tempranos, y por ahí estaba David Solotkovic, ojalá si estoy diciendo algo mal mejor que después si me corrija, sus textos más tempranos se enfocan en construir un imaginario sobre el sur de Buenos Aires que en la cultura porteña pues tiene como todo su propio imaginario
literario. Creo que en términos de cultura específica se podría leer a Borges en clave de la identidad porteña o la identidad de Buenos Aires del Sur. También a Borges se lo puede leer, él intenta un poco distanciarse en cierto sentido también de estas como nociones nacionalistas, no que Borges no crea, digamos, en la identidad territorial, pero tal vez pone bastante en tela de juicio esta idea de la identidad nacional o del nacionalismo, y yo creo que en ese sentido también se lo puede leer mucho. Ahora que lo pienso, hay un texto que es de mis favoritos de Borges, que es El idioma analítico de John Wilkins, que inspira a Foucault a escribir las palabras y las cosas. Lo que dice Borges en ese texto básicamente es que toda empresa de clasificación humana es una pérdida de tiempo, que el lenguaje no es suficiente para dar cuenta del mundo, y si el lenguaje no es suficiente para dar cuenta del mundo, pues no es suficiente para clasificarlo. Y en ese sentido yo creo que Borges lo que nos está diciendo un poco es como relájense y disfruten. Bueno, no sé si es tan carpe diem, pero es como dejen de intentar ser tan cientificistas. Ángela Rodríguez también hace unas recomendaciones de ciencia ficción. Angosta, de Héctor Abad Faciolince, ok, y cualquier libro de Ángela Becerra. Muchas gracias, Ángela Rodríguez. Creo que ya no hay más preguntas, salvo que quede alguna en Facebook, pero me imagino que no, porque Lucho no la trajo. Ya estamos al día. Buenísimo. Entonces, pues nuevamente a Patricia, la decana de la Facultad de Artes y Humanidades, muchísimas gracias por el espacio, por la invitación, a la facultad en general. Muchas gracias, porque estos son espacios muy bonitos para volver a hablar de lo que nos gusta. A Lucho, a Luis Antonio, que está todos los días desde las 3:30 con todos nosotros montando estas clases. Muchas gracias. También a la Oficina de Comunicaciones y a todos los que estuvieron con nosotros esta tarde. Pues muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por hablar de ciencia ficción conmigo. Y bueno, no se pierdan las clases que siguen. Mañana hay una clase a las 4 de la tarde. Se me perdió la ficha que lo tenía aquí a la mano. Espérense un segundo. Y hago la cuña publicitaria de una. Camilo González nos va a hablar de arte y datos mañana para cerrar la semana. Ah, sí, señor. Juan Camilo González, si no estoy mal, no estoy mal, es profesor de narrativas digitales, que es un nuevo pregrado de la facultad, que de hecho estaba muy interesante para que le echen un ojo. Y bueno, muchas gracias. Ahí veo otra vez a Patricia. Hola y chao.